Segura por su protagonista, se llama Juanita Gubertus. Con la doctora Juanita, pues no hay que hacer mayor presentación, ampliamente conocida, respetada, precisamente por su hoja de vida, llega a un altísimo cargo en la Oficina de Derechos Humanos, una de las más importantes del mundo, Human Rights Watch. Ella está al frente de las Américas. Pues hay un tema de derechos humanos que resulta preocupante. Realmente todo lo que se ha dicho del tapón del Darién es poco. Esta doctora de la Universidad de los Andes, que también hizo una maestría en Harvard, llega a la oficina de Washington de Human Rights Watch y le sigue la pista al tapón del Darién. Lo del tapón del Darién, hasta ahora estamos entendiendo lo que puede significar en número de personas, de vidas afectadas. Pues se produce el informe de la doctora Juanita sobre los abusos contra miles de personas que desde Colombia cruzan el tapón del Darién buscando el sueño americano, es decir, atravesando Centroamérica para llegar a la frontera de México con los Estados Unidos. Miles de personas, pero lo que tienen que vivir, lo que han pagado, lo que ha significado la frustración para muchos de quedarse por el camino, la manera como se arriesga la vida en una de las selvas y de los puntos geográficos más complicados que tiene nuestro territorio. Doctora Juanita, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días. Muchísimas gracias por esa generosa introducción. Un saludo para usted, toda la mesa de trabajo y la audiencia esta mañana en la W. Doctora Juanita, yo leí con cuidado varios aspectos de su informe, de la investigación que se hizo. Y esto yo creo que no puede seguir quedándose en informes tan serios como el que ustedes hacen, que comprometen a 440,000 venezolanos que han cruzado el tapón del Darién, para dar una cifra. Pero ahí hay de todas las nacionalidades, por supuesto, miles de colombianos. Y esto, en este momento que estamos hablando, sigue exactamente igual. ¿Qué se puede hacer para parar esa locura? Pues Julio, justamente estoy en Washington, hemos estado teniendo reuniones tanto con el Congreso, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, para insistir en últimas lo que evidencia nuestro informe. Y es que más allá de, como usted dice, las gravísimas violaciones, nosotros nos sumamos a documentar casos no solo de desapariciones, muertes, tal vez lo más aterrador desde 2021, más de 950 denuncias de violencia sexual contra mujeres en el camino, y sin duda hay subregistro inmenso, habrá muchísimas más. Pero lo que muestra, yo creo, el informe, y donde justamente hay una posibilidad de cambio si el gobierno de Estados Unidos está dispuesto, es que logramos mostrar que existe una relación entre la decisión de Estados Unidos de negociar con México y con países de Centroamérica como Guatemala, la imposición de visas, particularmente para venezolanos y para ecuatorianos, y la decisión de los migrantes, al no tener cómo tomar un vuelo a través de México, a través de Guatemala, de decidir tomar el camino más riesgoso, más peligroso, más propenso a violaciones a derechos humanos, que es el Darién. Eso muestra que las políticas, digamos, que están dirigidas a tratar de bloquear el flujo de migrantes por Centroamérica y por México, lo que han terminado es generando más violaciones a derechos humanos. Quizás, digamos, lo más impresionante del informe es que la decisión de Estados Unidos de abrir un programa de parole, que sería importante, que es básicamente una medida de poder permitir que venezolanos y haitianos, entendiendo las gravísimas circunstancias del país, puedan postular a un refugio y llegar de manera legal a través de un vuelo, al darse cuenta que tienen unos requisitos tan altos de patrocinio económico en Estados Unidos, de tener un pasaporte que, como usted sabe bien y la audiencia seguramente sabrá, conseguir un pasaporte en Venezuela es prácticamente imposible en tiempos, en costos, en líos internos burocráticos y de sobornos, pues hace que baje un poquito la migración por el Darién, y una vez la gente se da cuenta que es prácticamente imposible acceder por ese camino legal, vuelve y otra vez se dispara. Aquí la solución, Julio, es una discusión seria, amplia, honesta, sobre que la migración en nuestra región se duplicó en los últimos 15 años, va a seguir sucediendo,
y necesitamos poder darle estatus de protección temporal regional. Estados Unidos tiene que entender que no puede seguir buscando bloquear a lo largo del camino los migrantes, porque lo único que hace es empujarlos a más violaciones a derechos humanos. Sí, Juanita, ¿usted considera que la implementación de un régimen de protección temporal, como lo menciona, y la creación de un mecanismo regional son medidas realistas y efectivas para abordar estos retos migratorios que se viven en esta región? Pues mira, parte de lo que está aquí en discusión es que el tema migratorio es el principal eje de la campaña de Estados Unidos a nivel político. La discusión sobre cómo se aborda la migración está en el centro de la tensión entre demócratas y republicanos. Prácticamente quienes buscan incidir en el gobierno de Estados Unidos saben que difícilmente hay temas latinoamericanos como el deterioro de la democracia, como la inseguridad, que le importen al gobierno de Estados Unidos si no hay una conexión sobre eso, qué impacto tiene en materia de migración. Si Estados Unidos quiere resolver realmente, digamos, atender la situación de migración, tiene que poder apoyar muchísimo más a los países de América Latina a regularizar los migrantes y a poder asegurar que tengan una oportunidad económica y social. Una de las cosas, yo creo, más interesantes que muestra el informe es que muchísimas de las personas que cruzan el Darién preferirían quedarse en un país de los que han transitado a lo largo de sus caminos. Y la falta de mecanismos legales de regularización, el costo de los permisos, las dificultades en términos de hasta qué tiempo tengo y hasta qué no para poder acceder a un permiso temporal, etcétera, además de la falta, digamos, de oportunidades socioeconómicas, hace que terminen migrando. Estados Unidos gastaría mucho menos recursos apoyando a cada uno de los países en forma. Estamos hablando de programas robustos, no de millones, sino de billones de dólares, de una inversión real para hacer sostenible que reconozcamos, pues que, insisto, en 15 años pasamos de 7 millones de migrantes a 15 millones de migrantes en la región. Es una crisis humanitaria difícilmente comparable con otras, más allá de los conflictos armados concretos en el Medio Oriente, en Ucrania, luego de la guerra de Rusia. Pero difícilmente podemos hacer esto si no hay una inversión real por parte de Estados Unidos y una coordinación local entre los países de la región para reconocer que la migración ha existido, va a seguir existiendo y que no puede implicar este tipo de violaciones a derechos humanos que hemos venido documentando. Juanita, en estos días yo he escuchado algunas anécdotas de personas que han hecho esta travesía y me sorprendió un detalle, y es que, según me contaban, cuando llegan a Necoclí, si lo pronuncio bien, aterrizan ahí, inmediatamente le caen encima muchísimas personas que se hacen pasar por guías. Es decir, esta industria de pasar por el Darién está completamente desarrollada, y mi pregunta es, ¿cómo es que algo así pasa pues a la luz del día? O sea, no hay alguien que le diga, pues, o sea, estas personas están paradas ofreciendo ser guías, ofreciendo el trayecto del Darién y nadie les dice nada. ¿Por qué? Sí, quizás de nuevo de los elementos más interesantes que encontramos es el control del Clan del Golfo de este, digamos, durísimo y tristísimo mercado de la migración en la frontera del lado colombiano. El Clan del Golfo regula las rutas, decide por dónde van los migrantes y por dónde no, en gran medida evitando, digamos, que se les crucen las rutas de los distintos negocios, incluyendo el tráfico de drogas, por supuesto. Extorsiona a los guías que luego hacen el camino con los migrantes, es decir, les pone a que paguen una especie de, digamos, de cuota por poder sacar, digamos, provecho económico de la migración. Y además impone unas normas de conducta. Las cosas más paradójicas es que del lado colombiano, el Clan del Golfo de alguna manera presta, entre comillas, servicios de seguridad para evitar violencia, y cuando los migrantes cruzan la frontera a Panamá, toda suerte de distintas bandas criminales son las más relacionadas con la típica dinámica que describen la mayoría de migrantes. Llega un grupo de personas armadas, les dicen que tienen que pagar más o menos $100 cada uno, los roba. En muchos casos, cuando separa hombres y mujeres, ahí es cuando sucede la violencia sexual. Recibimos directamente respuesta del gobierno colombiano diciéndonos que cada migrante paga aproximadamente $125. Eso, si uno lo extrapola al flujo de personas que están pasando por el Darién, quiere decir que en el último año el Clan del Golfo sacó $57 millones del control del tráfico de migrantes. La realidad es que hay un descontrol brutal, una falta de control efectivo de ese territorio, que se suma a lo que hemos dicho en otros escenarios. Sin política de seguridad efectiva en los territorios, lo que se generan son gravísimas violaciones a derechos humanos.
y la dinámica de migración en Darién no es excepción a los problemas que estamos viendo en la política de seguridad. Doña Juanita, cuando se trata de la lucha contra esos mercados ilegales, pues vemos estrategias en lo que tiene que ver con desarticular bandas de narcotráfico, desarticular bandas de minería ilegal, tráfico de armas, pero ¿cuál es el esfuerzo que se está haciendo en materia de desarticulación de ese mercado ilegal de la migración? Pues Lucas, lo primero es señalar que en el caso colombiano, de ese 500,000 de personas que cruzan, 15,000 más o menos son colombianos, es decir, esto no es algo que sea además, digamos, frente a lo cual el gobierno debería ser sordo, más allá de que cruzan migrantes de otras nacionalidades, hay además un impacto también en colombianos. Colombia, hay que decir, en 2021 estuvo a la vanguardia con la creación del estatus de protección temporal, mucho de lo cual es hoy el ejemplo de lo que debería y podría extrapolarse a toda la región, pero sin duda ha sido desafortunado que en los últimos años, digamos, el ímpetu que podría tener Colombia en materia de liderar una conversación regional sobre migración que reconozca que, por ejemplo, digamos, no tiene sentido devolver personas a Venezuela, que aún viven bajo una dictadura, no tiene sentido devolver personas a Haití, un estado completamente fallido que hoy no tiene capacidad de prestar ninguna protección para ningún ciudadano. Entonces, tener, digamos, la falta de iniciativa reciente del gobierno colombiano para atender la migración está generando una gravísima situación, no solo de inseguridad, como usted bien dice, es decir, la iniciativa para poder desarticular grupos de crimen organizado, como lo es el Plan del Golfo, que pasa por investigaciones judiciales efectivas, corte del lavado de activos, corte de los flujos de corrupción que permiten que este tipo de grupos operen de manera libre y en el caso del Plan del Golfo, digamos, controlen claramente las rutas de la migración. Hay unos componentes de falta de iniciativa en la política migratoria y hay otros que tienen que ver con falta de efectividad de la política de seguridad a nivel territorial. Colombia, a través del presidente, ha dicho que la manera de resolver el problema, parcialmente aunque sea, es que Estados Unidos levante las sanciones a Venezuela. ¿Eso tiene alguna relación verdadera en la práctica? Es una gran pregunta. Lo que nosotros hemos venido documentando y varias organizaciones que han trabajado en migración, y es que los 7.7, casi 8 millones de venezolanos que han venido saliendo a raíz de una crisis humanitaria que sin duda se ha agravado con sanciones colectivas, pero que es muy anterior y tiene que ver con pues un colapso profundo de la capacidad del Estado venezolano de poder prestar cualquier tipo de, digamos, de protección a su ciudadanía. Podemos entrar en todo el detalle, pero pues en Venezuela lo ha, digamos, documentado de manera muy clara la misión de Naciones Unidas de identificación de los hechos. Se han cometido bajo el chavismo y particularmente hoy en día bajo el régimen de Nicolás Maduro crímenes de lesa humanidad, de persecución, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura. Ese régimen ha desatado un colapso económico que ha generado esa migración. Las sanciones colectivas ahondan esa situación humanitaria, sin duda. Por eso, desde Human Rights Watch hemos insistido que medidas como embargos, como bloqueos generales no son deseables porque tienen un impacto generalizado sobre la sociedad civil, que es la última que debería sufrir los efectos. Dicho eso, hay sanciones y hoy lo estamos viendo en el marco del diálogo de México, más individualizadas, más específicas, que deberían poder generar incentivos para que haya una negociación seria y un tránsito a la democracia. Hoy en el caso venezolano, es realmente aberrante que como resultado de la negociación, parte de lo que logra Estados Unidos es poder devolver personas deportadas a Venezuela en total violación del derecho internacional que impide que se devuelva personas a países que están viviendo bajo una dictadura en unas condiciones humanitarias dramáticas. Eso es, digamos, parte de lo que está en juego en este momento. Bienvenida a la negociación, bienvenida a la liberación de presos políticos, bienvenida a la búsqueda de garantías electorales que deben incluir, por supuesto, la habilitación de María Corina Machado como quien ganó la primaria y por lo tanto debe poder participar en las elecciones, pero no la devolución de personas venezolanas deportadas a un país que por supuesto no está en condiciones de recibirlos.
Sí, Juanita, este es el primero de una serie de informes de Human Rights Watch, pero ¿cuáles otros puntos de inflexión hay sobre este problema migratorio? ¿Cuáles van a ser esos otros informes que van a hacer? Sí, muchísimas gracias, David. Pues este es un trabajo de más de un año. Nuestros investigadores han estado en el Darién del lado colombiano, de Panamá, más de 300 entrevistas. Nos concentramos en este informe en política migratoria de Estados Unidos y sus efectos, pero tendremos el próximo semestre por lo menos 2 informes más, uno muy seguramente concentrado en la respuesta de Colombia y de Panamá, las falencias, digamos, más humanitarias y de, digamos, la forma en la cual se atiende desde un punto de vista migratorio el flujo de personas a través de sus territorios y luego en la frontera. Y uno último en el que venimos trabajando muchísimo, que es por qué la gente no se queda por el camino. ¿Cuáles son las barreras de regularización en Chile, en Perú, oportunidades que se han dado positivas en Brasil, que han dado buenos resultados? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo podemos escalar iniciativas que permitan tránsito, digamos, posibilidad de regularización efectiva a más largo plazo y sobre todo integración social y económica con una lupa en evitar la xenofobia? Yo diría uno de los elementos más interesantes, esta semana justo se lanzó también en Washington un informe del BID que muestra cómo la migración, contrario a la percepción, no genera inseguridad, no genera reducción de oportunidades, muy por el contrario. Los estudios económicos muestran que la migración genera crecimiento económico y yo creo que estamos en mora como región de entender lo que significó esta duplicada de la migración en la región, de un país que una región que no era usualmente este tipo de dinámicas migratorias y que se puede convertir en una gran oportunidad si la sabemos aprovechar. Doctora Juanita, le cambio el tema, espero no sorprenderla. El tema, la situación con el ELN y los secuestrados, ¿va a haber algún pronunciamiento de ustedes? Lo hemos hecho, Julio, estamos realmente muy, muy tristes, por supuesto, con la situación del secuestro de la familia de Luis Díaz. Hemos reiterado que este es un caso que se suma al incremento en el último año del 67% en los secuestros a nivel nacional. Ya veníamos constantemente diciendo, nos preocupa el incremento del reclutamiento forzado de menores, nos preocupa el incremento de masacres. Las tasas de homicidios por ahora se están manteniendo en la misma tasa, igual que las tasas de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero esa no es una buena noticia, venían muy altas de 2022, de ahí que se sostengan es realmente, digamos, triste y por supuesto genera una dinámica de mucha desconfianza a nivel local. Lo que nosotros estamos viendo, Julio, es que poder proteger a la ciudadanía, poder proteger los derechos humanos, por supuesto puede incluir una política de paz total que busque el diálogo, que busque el logro de acuerdos. Eso es bienvenido, lo hemos celebrado públicamente, pero lograrlo pasa por una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos. Y desafortunadamente a nivel territorial estamos viendo pérdida de capacidad del Estado para poder combatir grupos de crimen organizado, y lo que nos termina reportando la gente a la que entrevistamos es un sentimiento de que están solos, de que de alguna manera no se están sintiendo protegidos. Son datos del propio gobierno sobre el deterioro de las condiciones de seguridad a nivel territorial que incluyen el secuestro y que por supuesto del cual hace parte este dramático caso de Luis Díaz. Pero es que no solamente Luis Díaz, está el señor Baiter y se habla de 28 personas. Bueno, se ha dicho el incremento impresionante del secuestro, la fuerza pública desplazada y el ELN, nada que da ninguna señal ni una prueba de supervivencia. No sabemos nada de nada. Doctora Juanita, yo sé que esto no tiene que ver con usted, pero ¿qué oficina de Human Rights Watch opina sobre la Franja de Gaza? Julio, nosotros estamos organizados a nivel global en divisiones territoriales. Tenemos una división territorial que ha hecho realmente un trabajo heroico en el Medio Oriente y el norte de África, que están dedicados con despliegue, con investigadores en la Franja de Gaza, en Israel. Hemos venido documentando sobre la base de lo que es nuestro mandato, que es el derecho internacional humanitario, gravísimas infracciones al VIH, desde el mismo al día siguiente del ataque del 7 de octubre, se dio de manera muy clara un análisis sobre qué constituyen infracciones al VIH en el marco de un conflicto armado, repudiando no solamente el homicidio de civiles por parte de Hamas, la toma de rehenes absolutamente ilegal, incluyendo de menores de edad, de personas de la tercera edad, de mujeres,
Y por supuesto, desde entonces hemos venido documentando día a día distintas infracciones al VIH, desafortunadamente cometidas también por el Estado de Israel. Fue Human Rights Watch quien documentó de manera muy clara el uso de fósforo blanco, entre otras organizaciones, pero ha sido también Human Rights Watch quien viene documentando los efectos que lo que se conoce en derecho internacional humanitario como castigos colectivos, que es someter a una población civil a un ataque como si se tratase de quienes participan en las hostilidades, ha venido generando a través de los cortes de luz, de los cortes de agua, toda suerte de restricciones al VIH, además de, por supuesto, ataques a bienes civiles como ambulancias, entre otras. Gran parte de nuestro trabajo ha sido además en territorio, por ejemplo, documentar los casos de distintos tipos de poblaciones. Recientemente hay un informe sobre cómo esto está afectando a personas con discapacidad a nivel territorial. Es un trabajo que viene haciendo otro equipo y por eso con gusto puedo ponerlos en contacto con ese equipo. Es un tema supremamente buenísimo. Sería buenísimo por la experiencia de ustedes, sobre todo en campo. Doctora Juanita, por su experiencia, pues los señores de Hamas no hay discusión de que han cometido delitos de lesa humanidad, pero desde el otro lado, ¿se podría decir lo mismo desde Israel? Julio, nosotros nos ceñimos, y esto es un tema delicadísimo, pero nos ceñimos estrictamente a las leyes de la guerra, al derecho internacional humanitario, y nos concentramos no en quién tiene derecho a hacer la guerra en un caso u otro, sino en quién cumple o incumple las leyes de la guerra. Y lo que hemos podido documentar, no solo ahora, sino históricamente, son gravísimas infracciones al VIH que pueden ser elevadas hasta crímenes de guerra por parte de Hamas, y gravísimas infracciones al VIH y crímenes de guerra, incluso también en el caso de Israel. Human Rights Watch ha sacado informes sobre el crimen de apartheid cometidos por el Estado de Israel. Ella es Juanita Gobertus, nuestra admirada colombiana al frente de Human Rights Watch para las Américas. Doctora Juanita, qué placer volverla a escuchar y mucha suerte con toda esta denuncia que están haciendo ustedes de la situación del tapón del Darién. Ha sido usted muy amable. Una feliz mañana en Washington. A ustedes, muy buen día. Gracias, Julio. Muchas gracias.